Este panel tal vez es diferente de los que estuvimos escuchando y es importante entender qué rol cumple la universidad en este tipo de conocimiento, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando todo de descentralización, estamos hablando de disrupción y cómo se adapta la universidad en estos tiempos que corren y en el que el conocimiento a veces excede lo que es la academia. Esas son las preguntas que siempre nos hacemos los que estamos en universidades y cómo podemos correr atrás del conocimiento. Y quiero que estos panelistas a quienes voy a presentar ahora nos cuenten un poquito qué piensan. Esto se pone un poquito formal. Necesito anteojos porque no veo nada. Bueno, los tengo que leer porque tienen un currículum tan importante que no hay forma que yo me acuerde de esto. Bueno, Raúl Ramírez García. Raúl cuenta con una maestría en ingeniería con especialidad en calidad y productividad. En paralelo participó en la Asociación de Banqueros de México y fue coordinador del Comité de Informática. Tiene experiencia gerencial en sistemas Multibanco Mercantil de México y como profesional de áreas informáticas especializado en la industria bancaria, habiendo laborado 35 años en el grupo BBVA a nivel México y Latinoamérica. Actualmente continúa en la industria financiera en distintos bancos, es director de informática en Activer, perdón si lo pronuncié mal, llevando la dirección de proyectos de banca digital y cuenta con una experiencia de 45 años en la industria y es académico de la Universidad Anáhuac de la Facultad de Economía. Lo que voy a hacer es presentarlos a todos porque tengo unas preguntas y me gustaría mantener el debate, si no les parece mal. Pamela Ortega Quiñones es presidente de Finanzas y embajadora de la Universidad Iberoamericana, ha participado en diferentes foros internacionales, explorando el futuro de la cultura y tecnología. Es ganadora del concurso FAST de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el foro Acelerador de Sinergias entre el sector tech y gobierno. Es co-founder de WUC, Web University Community, donde participó como mentora y jueza en el último hackathon de Etherfuse en el Instituto Politécnico Nacional. También funge como enlace universitario Banxico, encabezando proyectos de DeFi. Sinué Coronel Salinas, disculpen, es muy largo todo. Coronel, mejor conocido como Lesmo, es un destacado ingeniero y emprendedor con amplia experiencia en diseño y desarrollo de software. Además de ser un activo coleccionista de NFT y líder de la comunidad Antisat, funge como CTO de Fan Choice Award, premios de música votados por las fans, co-founder de Solvalu, una plataforma de inversión de Fractionalized Real Estate, y colabora con All Voices, una herramienta de recursos humanos potencializada por tecnologías de IA. ¿Me está faltando alguien? Esperanza. Luna Barrios. Estudia licenciatura en Derecho en ITAM con una destacada participación en organizaciones juveniles y roles de liderazgo. Ocupa el cargo de secretaria técnica del Consejo Joven del Instituto de Juventud de la Ciudad de México y es miembro de diversas comisiones de la Barra Mexicana de Abogados. Hay muchas más. No tengo todas las presentaciones, perdón. No hay forma de que llegue a todo. Voy a cortar un poco las presentaciones porque si no se van a alargar muchísimo. Eduardo Domínguez Navarrete, co-founder de Binary Brains y UPIXA del Instituto Politécnico Nacional, trabajó en la vanguardia de IA, desarrolló un chatbot para la comunidad estudiantil y guiando iniciativas en educación en el campo. Tiene experiencia en legislación de IA a través de su papel en el Senado de la República. Y en el mundo Web3 tiene experiencia como desarrollador en el gobierno de la Ciudad de México y para HLS Group, así como su labor de freelancer para NEF. Eduardo ha hecho contribuciones en el espacio de inteligencia artificial con el cargo en evolución de Web3. No sé si me quedó alguien por nombrar. También quiero presentar a Ezio Rojas, que es abogado, es community manager, como dijo Hernán, y acá somos varios abogados. Yo también soy abogado, ya que van a decir todo lo que son, tengo un LLM en Derecho, soy licenciada política y soy doctoranda en la Universidad Austral. Así que si vamos a tirarnos loas, tirémonos todos. Bueno, Hernán Cerrillo. Falta también José Rodríguez. ¿Quién me falta presentar?
¿A nadie? Contame vos, ¿querés presentarte vos directamente? Porque no tengo tu currículum. Hola, hola. Voy a poner este micrófono aquí. La verdad que no me lo pasaron. ¿Quieres presentarte? Lo leo. Todo eso, ¿y qué leo de todo eso? Director de Blockchain Land en Talent Land, es el mayor de ciencias, innovación y tecnología y negocios en LATAM, inversionista en Bitso, Bancos de Future, Play Business y ESEL, una colaboración con la familia de Frida Kahlo. Wow, nombrado top 20 de personalidades más influyentes de Bitcoin y criptomonedas en 2022. ¿Les parece corto ahí? Es muchísimo, es muy largo. Gracias. Bueno, como les dije, este panel es diferente del que están escuchando y yo me voy a quedar parada si veo a todas estas personalidades que son súper importantes. Y quiero tomar como disparador una pregunta y que la vayan contestando, vayan eligiendo cómo hacerlo. La primera pregunta que se me ocurrió es, ¿cómo ven a la academia en todo lo referido a la educación en tiempos de blockchain? Vemos que se ha discutido mucho el rol qué rol tiene la academia y qué tiene la educación formal, el rol que tiene la educación formal, cuando en todo momento decimos que toda la información está en Google, toda la información está en Chrome y toda la información la puede generar una IA. ¿Cómo se adapta la universidad, la academia en general, para todo este tipo de movimiento que postula que no existe la necesidad de una universidad para conocer todo lo que hoy por hoy está en las redes? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación a este panel. La verdad es que es un honor estar con muchas celebridades realmente de todo lo que es el área de la tecnología. Y bueno, el cómo se está adaptando lo que es la universidad o lo que es en general la educación a este tipo de tecnologías. Realmente siento que no se está adaptando, o sea, siento que realmente todo lo que es este cambio vertiginoso que se está realizando día a día se lo está comiendo. Entonces, yo creo que una de las cosas con las cuales se tendrían que empezar a hacer es justamente estar más del lado del sector empresarial para ver las necesidades del sector empresarial y del mundo que se está necesitando actualmente. Entonces, yo creo que uno de los principales sentidos a los cuales enfocaría mi respuesta sería la constante actualización, no únicamente en el sentido administrativo, sino como tal, antes de llegar al sector de que te aprueben lo que es un temario, yo creo que sería cuestión de que cada una y uno de los docentes empiece a investigar y a tomar cada uno de estos temas para empezarlos a impartir dentro del aula. Bueno, muchísimas gracias. También agradezco la invitación por parte de la presidenta de la representación de finanzas, Pamela, y pues a la Universidad Iberoamericana por el espacio. Es para mí un gran honor estar aquí con todos ustedes. Referente a lo que mencionaba nuestro compañero en cuanto a la academia, los estudiantes, nuestros universitarios como somos aquí presentes, me parece importante también mencionar de qué forma nosotros jóvenes, en su caso también niños, niñas y demás, se han involucrado con la tecnología y con los drásticos avances que han presentado. Yo, al ser practicante actualmente del Instituto Nacional de Transparencia, alias INAI, pues nos hemos percatado como área de dirección de vinculación con sociedad civil que lamentablemente muchas personas ni siquiera tienen la noción o la trascendencia de dos derechos: el derecho al acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales. Como se podrán dar cuenta, el INAI últimamente ha sido trending topic porque no hay comisionados, porque no han resuelto X y asunto y demás cuestiones. Sin embargo, creo que justamente nosotros como jóvenes podemos dimensionar el problema de no tener realmente un acceso a la información digna, veraz, fehaciente y que realmente sea pública para todas las personas, accesible para todas las personas en sus diferentes circunstancias hasta que nos vemos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, me gustaría, en este orden de ideas referente a la situación de blockchain y la educación, sobre todo dentro de las universidades, hacer referencia a algunas de las muchas estadísticas que han arrojado dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Transparencia, para que podamos dimensionar la importancia de estas plataformas y, sobre todo, el papel crucial que nosotros como jóvenes universitarios tenemos para la defensa de estos dos derechos. Durante estos últimos meses, es decir, desde enero hasta junio,
mayo más o menos, de este año, se han hecho cerca de 8.580.928 solicitudes de información al Sistema Nacional de Transparencia. Se han impulsado cerca de 197,000 recursos de revisión, cerca de 391,750 recursos de revisión ingresados. Y pues vaya, como sabemos, hay 11 buscadores diferentes dentro de este sistema de transparencia y han sido cerca de 5.313.000 búsquedas. Somos una población de jóvenes de cerca de 30 millones, de las cuales estas búsquedas, pues lamentablemente no somos ni siquiera el 10%. Entonces, yo al escuchar el rol de las universidades dentro del blockchain, la Web3, la inteligencia artificial, creo que nosotros, para empezar, podemos involucrarnos desde la organización civil e impulsar que realmente todas las personas conozcan estos dos derechos y que los hagan cumplir. Yo creo que hemos subestimado el poder de la sociedad civil últimamente, de tal forma que consideramos que pues 30 millones de jóvenes no son realmente importantes hasta que ya nos vemos involucrados en temas políticos. Entonces, yo creo que estos foros, más allá de dar nuestro punto de vista, incentivan a que nos pongamos las pilas, investiguemos de todos estos temas y que veamos las repercusiones a largo plazo. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias también por la invitación. Y pues bueno, yo ahorita como mencionaron, actualmente sí hay mucha información y lo puedes buscar en Google, etcétera, pero pues cuando yo comencé no había nada de información casi. Y pues eso también fue un reto, o sea, no había empresas, no había instituciones, no había escuelas, no había nada. Y otra cosa que no había era material en español. Entonces, con las universidades fue muy bueno acercarnos inicialmente porque ahí empecé a hacer los eventos hace 10 años de Bitcoin en México. Por ejemplo, en la Escuela Bancaria Comercial hacíamos muchos eventos porque pues yo estudié ahí, entonces les pedía el espacio y empezaron con lo de FinTech. Y de ahí varias universidades y pues sí he tenido la oportunidad de participar en estos últimos 10 años casi en todas las universidades de México, pero sí los programas yo creo que realmente los empezaron a integrar y empezar a meter a algunos especialistas hace 3, 4 años y actualmente ya lo empiezas a ver en algunos diplomados, licenciaturas o programas, incluso especializaciones que diferentes universidades en México han integrado, pero del otro lado, pues como dijeron, ¿no? Tarda esto en adaptarse y llegar ahí, pues en paralelo tenías todas estas instituciones como lo es Blockdemy ahora, antes Blockchain Academy México, que mientras estaba ese espacio por llenar, pues ellos eran quienes daban estas capacitaciones, ya sea para la gente dentro de universidades, empresas, etcétera, ¿no? Entonces ellos fueron los que fueron llenando estos espacios, así como hay ese esfuerzo en México, hay en diferentes países, en inglés y en español, y uno fue eso, cuando nosotros empezamos empresas aquí en México y Latinoamérica, lo primero era uno que hubiera contenido en español. Suena que es una tontería, pero pues mucha gente no habla inglés o hay mucha gente en Latinoamérica que solo habla español, entonces ya estás excluyendo todo eso. Y aparte le agregas que es un tema técnico, tecnológico, que integra muchas disciplinas, que no es fácil de explicar y que probablemente ni siquiera en 1 o 2 o 3 eventos o en 3 clases o lo que sea lo vas a poder enseñar completo, entonces también lo tienes que hacer muy digerible para la audiencia, sobre todo cuando vas empezando. Entonces uno sí fue empezar a generar contenido y sumar gente, hacer eventos, darle alguna continuidad y darle alguna diferente tipo de contenido. Y la otra también muy importante, que siempre han sido muy habilidosos desde ese entonces, o sea, en 2012, 2013. En 2012 no había realmente una comunidad, o sea, nada más era gente que intercambiaba, por ejemplo, en Local Bitcoins, que es la que acaban de cerrar, y ahí es donde yo los contactaba y empecé a conocer gente y empezamos un grupo de Facebook, por ejemplo, hace 10 años, que fue el primero en México. Eso fue un poco copiando lo de Argentina, pero lo que siempre ha sucedido y lo que sigue sucediendo son todas las estafas piramidales, como actualmente Omega Pro y todas estas cosas, Servistar y todos los que ya incluso se están procesando. Entonces, también son muy habilidosos y se han metido incluso hasta el Senado y a universidades y etcétera. Entonces, nada más tener cuidado con eso. Cualquiera que te ofrezca un rendimiento garantizado de 1, 2, 3, 7% y que siempre lo va a haber y que va a haber un trader mágico en una isla que es un mago y que está despierto 24 horas y que tradea en todos los mercados mundiales y hace arbitraje en el espacio y no sé qué, con inteligencia artificial y blockchain y staking y bla, 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 todas son estafas. Entonces, nada más para que tengan cuidado también con eso, y sí son muy buenos colándose en esto. ¿Qué tan buenos son? Pues en México incluso han llegado a estar regulados por la Comisión Nacional Bancaria
valores. Una de las estafas piramidales más grandes que ha lavado dinero como cifra es una institución financiera regulada. Entonces, pues nada más tener cuidado con eso y del otro lado, pues sí buscar fuentes que sean buenas y confiables como estas diferentes que se han armado y pues actualmente también las universidades donde también han sumado gente dentro de este ecosistema y especialista para hacer estos diferentes posiciones. Porque otra cosa que he hecho es, aparte de tener el cajero de Bitcoin en el Senado, el año pasado metimos 8 reformas de ley a la ley monetaria, a la Constitución y a diferentes leyes precisamente porque pues sí hay una ley fintech pero deja por fuera toda esta industria. O sea, Bitso es una empresa que nació en México pero ya no es mexicana, está en Gibraltar porque no puede operar aquí, lo único que está ahí es la entrada y salida de dinero. Entonces, esas son cosas que tenemos que cambiar. Sí estamos moviendo en el Senado y en la Cámara de Diputados y no solo personas que hemos ido, sino también diferentes esfuerzos, pero eso va a tardar y realmente, sobre todo ustedes que están estudiando, lo que se debe hacer es también meterse a especializarse y a lo de blockchain, todo, etcétera, y lo que tenemos que hacer es tener gente en los diferentes puestos relevantes dentro de Banco de México, Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el Senado, Cámara de Diputados, Secretarías de Estado, etcétera, y nosotros cambiar esas reglas porque de aquí a que ellos lo hagan no va a suceder, ni tampoco están haciendo en muchos casos lo que es más conveniente para la población, sino pues nada más para mantener el poder y el dinero. Entonces, si no empezamos a avanzar y hay más de este tipo de esfuerzos, no vamos a llegar a tener ese cambio. Bueno, de nuevo, igual, gracias por la invitación y creo que primero, bueno, mi perspectiva siempre va a ser mucho más técnica, ¿no? Yo soy ingeniero de software y eso es lo que me apasiona mucho. Y en particular a mí, respecto a el papel que están jugando las universidades en la educación de todas estas nuevas generaciones de ingenieros y de financieros que van a enfrentarse a este ecosistema tan dinámico, es muy interesante porque yo cuando estudié la ingeniería recuerdo muy vívido todavía el pensar que lo que sea que me estaban enseñando no era precisamente lo más reciente, ¿no? El típico, los que son ingenieros aquí seguro sabrán, ¿no? De que, bueno, te enseñan a empezar a hacer algoritmos y etcétera, etcétera con Java, ¿no? Y ahorita el lenguaje más popular es Python y cosas así. Algo tan sencillo como eso a veces te hace pensar que lo que te están enseñando en el salón de clases tal vez no va a ser muy útil, pero creo que en sí mismo también funciona como catalizador para que tú mismo empieces a buscar estos espacios, gente, cursos, talleres o eventos como estos, ¿no? Que por cierto, felicidades por el evento. Creo que es importante que consideremos que todo esto que está sucediendo en eventos como este, en eventos que están sucediendo meetups en la Ciudad de México o en el resto del país o incluso en el mundo, creo que es importante seguirlo haciendo y eso demuestra mucho también el interés de la comunidad estudiantil de no quedarse solamente con lo que está enseñándose en el salón de clases. Creo que es para mí es lo más destacable en relación sobre lo que está pasando con las universidades y esta tecnología, ¿no? Y retomando también una frase que decía un poco nuestro buen JJ, nadie sigue por ahí, que básicamente la ley de Moore ya se fue a la basura, ¿no? Esto de que la tecnología avanza muy rápido ya nos alcanzó, está avanzando todavía muchísimo más rápido de lo que la podemos comprender, ¿no? O sea, ya tenemos ChatGPT, tenemos blockchain, tenemos Polkadot, tenemos cosas que nadie había pensado en incluir probablemente en un plan de estudios tradicional, ¿no? Y sin embargo, mucho de la tecnología que utilizan viene de la academia, pero es un poquito esa desconexión, ¿no? De la parte de la investigación y de la docencia para los estudiantes que van a enfrentarse a el estar trabajando de lleno en ese tipo de cosas. Entonces, para mí creo que es muy valioso y creo que es importante que se continúen haciendo este tipo de eventos para inspirarlos a todos los estudiantes a que continúen buscando la información que probablemente no van a encontrar, ¿no? Y creo que es importante todos estos esfuerzos de muchas organizaciones que están ocurriendo, como bien dice Pimpo, el hecho de que mucha información no esté en español es una gran barrera que nos toca, pues yo diría a nosotros como comunidad, el lograr cubrir. Hay muchos muy buenos iniciativas que están ocurriendo tanto en México como en el resto de Latinoamérica, de traer información nueva, fidedigna y que sea útil para todos, y creo que es bien importante que lo sigamos haciendo. Creo que es, de nuevo, hincapié, no hay que quedarnos con lo que nos enseña la universidad. Es muy valioso, eso sí,
me costó un poquito de trabajo entender que la universidad no nada más a lo mejor es un estorbo o de repente a veces lo puedes sentir como un lastre. Al contrario, es una herramienta muy valiosa y es una herramienta más en tu caja de herramientas de la vida. Entonces, pues sí, hasta ahí mi opinión. Gracias. Sí, buenas noches. Sí, yo soy Raúl Ramírez. Creo que soy el que tiene más años aquí en esta mesa. Sin embargo, como resumen, les quisiera decir que creo que la universidad debe participar en todas estas tecnologías porque generan eficiencia desde el punto de vista de las empresas, porque simplifican los trabajos de nosotros los humanos, pero lo más importante, porque generan un desarrollo en las personas. Todavía hoy en México vivimos mucha negación de las universidades públicas por capacidades. Leía el otro día en el periódico, el año pasado, creo que de 170,000 alumnos que aplicaron a la universidad pública más grande de México, solo entraron 19,000 y 150,000 se quedaron afuera. Entonces, todo lo que ayude a divulgar el conocimiento, a hacer la vida más sencilla, pero a la vez con más calidad, yo creo que hay que impulsarlo desde la universidad. Y lo tenemos que impulsar primero conociéndolo nosotros los maestros. Yo llevo más de 11 años de ser maestro. En mi vida profesional me he dedicado a dos cosas que me fascinan, que es la tecnología y las finanzas. He trabajado en banca pues 45 años de mi vida y gracias a Dios me jubilé hace 12 años y me siguen dando trabajo en banca y me siguen dejando hacer lo que yo quiero. Entonces, fíjense ustedes qué bonito, y ese es mi consejo, dedíquense a hacer lo que les guste, lo que disfruten. Y esto, yo los felicito porque esto es precisamente algo de lo nuevo, de lo que va a facilitar la vida, de lo que va a generar más calidad y sobre todo más justicia en los seres humanos y, por qué no decirlos, en nuestro país. Yo los felicito por estar impulsando a estos organizadores, a la universidad también, pero yo creo que todas las universidades participaremos en esto y participaremos porque es obligatorio. No te puedes negar contra lo que viene en el futuro, pero les aconsejo mucho, disfruten su trabajo, disfruten lo que hacen, aprendan y verán que como nunca trabajaste porque disfrutaste, les pasará como yo, que tengo 45 años en mi profesión y sigo laborando muy contento. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Creo que ya han mencionado cosas muy importantes los ponentes, sobre todo estas cifras, ¿no? El hecho de que de 30 millones de jóvenes, únicamente 5 millones representan búsquedas en torno a este tema, lo que creo que también representa un área de oportunidad muy grande el acceso a la información. Ya no hablamos únicamente de las personas que no pueden acceder a una educación de calidad, sino las que sí pueden ni siquiera saben que existen esos temas. Y aunque te los mencionen, es como, ¿y ahora cómo lo aplico? Algo que hemos visto a lo largo de estos días de workshops, que me da mucho gusto, es que incluso nos visitan de otros estados de la República. No sé si eso sería necesario si en sus estados tuviéramos este tipo de educación también. Actualmente, otro dato es que egresan más estudiantes de la universidad de los trabajos que existen. Hay más demanda laboral, lo que en un futuro va a disminuir sueldos. Y, a ver, en la revolución industrial, el gran problema era que esos trabajos iban a ser sustituidos por las máquinas que ahora eficientizan los procesos. Sin embargo, ahora con la llegada de blockchain e inteligencia artificial, mientras más grado de educación tengas, va a ser más fácil ser reemplazado, porque teniendo una estructura de deep learning es muy fácil abaratar costos más bien en las empresas. ¿Y por qué te voy a pagar a ti cuando tengo un sistema que lo hace más rápido y 1000 veces mejor? Entonces, creo que aquí las universidades y los profesores juegan un papel fundamental en no solo enseñar qué existe para empezar, sino cómo utilizarlo de una manera adecuada, enseñar un pensamiento crítico. Les voy a poner un ejemplo muy breve. Yo estudio finanzas y si le digo, analízame ese estado financiero, ChatGPT, en su versión más pro, no puede hacer más que darme datos duros, pero ya un análisis íntegro para tomar decisiones que realmente valgan la pena y lleven a la empresa a un buen futuro. No se queda corto a comparación de lo que puede hacer un humano. Entonces, creo que esa es la principal meta de las universidades, cómo fomentan la comunicación, la creatividad en sus estudiantes para que puedan utilizar estas herramientas de la manera adecuada.
Creo que actualmente estas tecnologías crecen más rápido de lo que la sociedad puede absorber este conocimiento, ¿no? A veces hay tantos temas que ni siquiera los que estamos inmersos en esto somos capaces de entender todo en su totalidad, y es también un área de oportunidad para desarrollar temas que tienen fisuras y que aún no están íntegros para poderlos emplear y desarrollar, es aprovechar todo eso y que las universidades vean que existen estas áreas de oportunidad para que también impulsen los proyectos de esos estudiantes, que no se queden, que sepan que existe, sino que también innoven, actualicen planes de estudio y que den las herramientas para poderlo aprovechar. A ver, me tocó un rol bastante difícil. Después de todo lo que han dicho aquí, poder agregar algo nuevo es bien complicado, ¿no? Pero a ver, ciertamente universidades con el ecosistema Web3. Bueno, primero tendríamos que partir del origen. Universidad viene del latín universitae, que se refería precisamente a la universalidad de conocimiento. Como se plantean las universidades, eran espacios donde se compartían diversos conocimientos de diversas culturas y entre todas se pretendía aprender y conocer cosas nuevas. Y yo creo que justamente el rol de la universidad moderna no está muy alejado de esto. Yo creo que la universidad moderna debe ser un espacio donde ya no nos enfoquemos en enseñar cosas, sino que enseñemos a aprender, enseñemos a pensar a la persona. Como bien dijo Pame, con el tema del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental en las universidades y más en la velocidad con la que nos movemos hoy con toda la tecnología. Decir y soñar que los pensums de las universidades se van a adecuar con la misma velocidad que vemos la tecnología avanzar es un sueño. Eso es imposible, puesto que se mueve a un ritmo que ni siquiera los propios desarrolladores que crean la tecnología la están entendiendo. Yo creo que lo que las universidades deben hacer hoy es enseñar justamente el pensamiento crítico, enseñar a pensar, enseñar a cómo las personas de hoy se pueden adaptar a los problemas del mañana. Y esas herramientas son las que nos van a servir, bien sea con la tecnología de hoy, de mañana y de pasado. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos. También me llevó lo que mencionó el compañero atrás, que dijo, la universidad te da una caja de herramientas, y es verdad, porque eso es algo que también tenemos que evaluar. En un tiempo donde hoy se nos dicen que 5 años, 4 años invertidos en una universidad puede ser una pérdida de tiempo, en realidad tenemos que entender que son una serie de herramientas que nos van a servir por 40, 50, 60 años. Pero sí tenemos universidades que realmente enseñan ese pensamiento crítico. Así que yo creo que justamente el rol de la universidad es adaptarse no al conocimiento, adaptar las herramientas que le están dando a los estudiantes, para que los estudiantes sepan hacer cosas que ChatGPT no puede hacer. No puede hacerlo hoy, ni tampoco lo va a poder hacer mañana. Porque justamente todavía como humanos tenemos cosas críticas, análisis, que una máquina no puede comprender. Pero ¿cómo podemos desarrollar eso? Bueno, con las herramientas que nos da justamente una universidad, una educación superior, que debemos hoy en día exigir a la universidad. Así que, en lo personal, creo que la universidad moderna debe adaptarse a tener pensamiento crítico y darle a los estudiantes herramientas para ser funcionales y útiles hoy, mañana y pasado frente a la tecnología. Solamente así creo que vamos a poder realmente evolucionar y tener estudiantes que salgan siendo no avasallados por la revolución industrial 2.0, la 3.0 ni la que venga. Y vamos a poder realmente sustentar y ser útiles en el futuro. Bueno, una sola pregunta y estuvimos muchísimo, creo que usamos todo el tiempo del panel. Fue increíble la presentación que hicieron. Obviamente dispararon un montón de preguntas en mí, seguramente en todo el público, y no sé si tenemos tiempo para hacer una segunda pregunta. ¿Cómo venimos, Hernán? ¿Venimos bien de tiempo? Bien, no te cuento. Me gustaría hacer otra pregunta disparadora de en función de lo que ustedes hablaron. ¿Cómo se tendría que adaptar entonces la universidad? Porque lo que escucho es la universidad tiene que dar herramientas. ¿Qué herramientas tendría que dar la universidad aparte de fomentar ese pensamiento crítico que a veces no lo tienen los profesores? Vamos a ser reales. Seguramente muchos son estudiantes, pero muchos somos profesores. Y a veces nos interpelan con preguntas que no tenemos respuesta, para las que no tenemos respuesta. Entonces, ¿cómo hacemos para que la universidad se adapte no solamente a estas nuevas realidades y a estos nuevos alumnos, ¿no? Porque los alumnos son completamente distintos que los alumnos que éramos cuando nosotros éramos alumnos.
y las formas de pensar, y la forma de interactuar, y la forma de mantener la concentración. A los 5 minutos está el celular, están con la tablet, el celular, me escribieron esto, me escribieron otro, me están filmando, y no hay forma de sostener una clase, ni siquiera de 15 minutos o 20, en el que podemos mantener la concentración de un alumnado. Entonces, ¿qué consideran ustedes que tendría que dar la universidad? Y si quieren lo podemos trasladar también a la escuela primaria, que digamos primaria y secundaria, a la escuela, no sé cómo se llama acá, discúlpenme, tal vez se llama preuniversitaria, como para adaptarla, porque creo que sí es necesario adaptarla a estas nuevas realidades, que me gustaría que cada uno sostenga una idea. Bien. Voy a retomar una idea que estaban comentando anteriormente, que era del lado del pensamiento crítico. Este pensamiento crítico debe de ser literal en todas las áreas. Y con esto vamos justamente a que ese pensamiento crítico se empiece a formar con un enfoque multidisciplinario. En general, pues, independientemente si tú seas de ingeniería, si tú seas del área social administrativa, te deben de enfocar un pensamiento multidisciplinario en el cual tú estés abierto a cualquier tipo de ideas, tengas ese enfoque crítico y pues básicamente tú puedas adaptarte a cualquier situación, ¿no? Hablaban un poco acerca de la inteligencia artificial. Yo la verdad es que considero que la inteligencia artificial en unos años y actualmente va a ser el siguiente Excel. O sea, básicamente todos vamos a tener que saberlo utilizar. Apenas OpenAI sacó un curso de Prompt Engineer en el cual simplemente te explicabas cómo tienes que escribirle literal a ChatGPT para que no cometas algún error ahí. Que bueno, digo, este curso habla mucho del simplemente el cómo ni siquiera sabemos expresarnos muchas veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo sacaron? Porque pues, se dieron cuenta que en todos los historiales la gente ni siquiera sabía redactar qué es lo que quería. Entonces, pues, debemos de empezar desde esos enfoques de, ¿sabes qué? Te debo de enseñar cómo redactar, cómo empezar a utilizar inteligencia artificial, cómo adaptarte a los cambios, porque al final de cuentas, querramos o no, todo este tipo de tecnologías como la inteligencia artificial, sí, van a quitar empleos, ¿no? Pero en algún momento también van a generar otros. Pero pues también aquí entra el tema de si tú sabes utilizar la inteligencia artificial, vas a poder llegar un escalafón más arriba o simplemente te vas a quedar abajo, ¿no? Hay estaba leyendo un libro y un artículo que hablaba acerca de que en algún momento, justamente las personas que no supieran utilizar todo este tipo de tecnologías, iban a tener lo que iba a ser como un salario, en el cual, aunque fueras un INI que no supiera hacer nada, porque simplemente no te pudiste adaptar a este tipo de tecnologías, pues te iban a mantener el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que eso es a lo que no tenemos que llegar, porque al final de cuentas de lo que se trata es que el humano y junto, obviamente, las universidades hagan que el humano empiece a escalar todo ese tipo de pensamientos en algún momento. Y bueno, yo creo que debe de haber una actualización más que nada a nivel gubernamental de lo que serían como todo este tipo de estrategias que se deben de empezar a implementar dentro tanto del sector social y pues del sector empresarial, justamente para que vayan de la mano para poder crear algo muchísimo mejor. Muchas gracias. Creo que la pregunta que nos comparte la moderadora es muy importante, de tal forma que hemos sido testigos de diferentes casos de niños, niñas, jóvenes con altas capacidades que lamentablemente han tenido que dejar sus escuelas de años por el simple hecho de que no se adaptan al sistema educativo actual. Entonces, yo propondría en primera instancia que el sistema educativo, más allá de imponer el sistema tradicional en el que prácticamente el docente llega, se sienta y empieza a dictar la cátedra, que realmente involucre la gestión, el desarrollo de un pensamiento crítico, tal como mencionaron mis compañeros anteriormente. Podemos mencionar infinidad de organizaciones, fundaciones que ya actualmente atienden estos casos de niños sobredotados. Una de ellas es Mensa México, la cual es una asociación apolítica, plural, que prácticamente se fundó en 1946 y que a la fecha ha atendido a todos estos jóvenes con un coeficiente intelectual superior al de la población promedio. Algunos de los casos más destacados son niñas estudiantes de ciencias como Estrella Salazar, quien ha sido reconocida mundialmente como una de las mejores estudiantes a nivel mundial por revistas importantes, a Dara Pérez, quien es
prácticamente la niña que ha estudiado 2 ingenierías a sus 12 años. Entonces, estos casos evidentemente extraordinarios no pueden quedarse en el sistema que actualmente México ha impuesto. Tenemos que justamente recurrir a nuevas tecnologías, recurrir a nuevas herramientas pedagógicas para que estos talentos no sean una víctima más del fenómeno denominado fuga de cerebros, que lamentablemente ha generado que nuestro coeficiente intelectual a nivel nacional, de ser del promedio mundial de 100, 105, ha disminuido incluso hasta 86. Entonces la diferencia sí es drástica y a la fecha se están mostrando los resultados de esa fuga de cerebros, de tal forma que, como mencionaban, más allá de que las universidades, sobre todo las públicas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, del cual acá nuestro gran compañero es consejero de la UPIXA, pues más allá de que hay una gran competencia, pues lamentablemente los estudiantes ni siquiera saben de lo que están estudiando porque no entienden el 100% por diferentes circunstancias y lamentablemente una de esas es por el coeficiente intelectual que generacionalmente ha ido disminuyendo. Ahora bien, no podemos tampoco quedarnos atrás en la cuestión de las causas estudiantiles, llámese el feminismo, el apoyo a la comunidad LGBTQ+, entre otras, porque si no tenemos un ambiente seguro para que los estudiantes podamos estudiar, tengan por seguro que la deserción escolar va a seguir aumentando, sobre todo en estas poblaciones vulneradas por un sistema que ha sido prácticamente discriminatorio, ¿no? A estas poblaciones, ya ni se diga a los pueblos originarios, a la población trans, entre otras cuestiones. Entonces, ya que mencionaban lo que han hecho instituciones públicas, organismos autónomos constitucionales, alias las OCAS, como el INAI y el INE, me gustaría mencionar justamente el reciente buscador que ha impulsado el INAI el pasado 8 de mayo, en el mismo instituto, que es el buscador de género, el cual pues efectivamente a diferentes colectivos feministas como el Frente Nacional para la Sororidad, Flores de Acero, entre otros, han usado para pues buscar la información en primera instancia y posteriormente hacerla vigente o hacerla palpable para toda la población que ha denunciado, por ejemplo, a X funcionario público por un historial impresionante de denuncias por violencia sexual en razón de política de género, entre otras cuestiones. Toda esta información que hago referencia al INAI es de carácter público, pero me gustaría hacer énfasis en este buscador porque nosotras como mujeres universitarias nos debe interesar muchísimo la transparencia y la rendición de cuentas de los protocolos que las universidades han impulsado en las aulas. Lamentablemente muchas universidades no lo han hecho de forma cabal, no lo han hecho de forma real, de tal forma que estos protocolos se quedan como en una mera simulación. Entonces, nosotras como mujeres, sobre todo en su caso representantes, tenemos que exigirles a las autoridades que en primera hagan su trabajo y en segunda rindan cuentas. Yo creo que todas estas plataformas, todas estas instituciones siempre han estado para apoyarnos. Sin embargo, nosotros como comunidad estudiantil rara vez logramos contactarles porque ni siquiera tenemos el conocimiento de que existen. Yo, por ejemplo, al INAI realmente lo conocí cuando me vi en una situación de violencia política en razón de género. Y pues me pregunto, bueno, yo que soy de cierto estrato social y tengo el privilegio de tener este acercamiento, no quiero saber las circunstancias o las afectaciones que tienen determinados pueblos originarios que realmente ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, justamente toda esta educación que nosotros como estudiantes privilegiados de escuelas privadas tenemos que impulsar que más estudiantes, más jóvenes tengan acceso a esto. Ahora sí, como dice, la conciencia de clase y demás cuestiones. Para finalizar, pues sí me gustaría hacer mención de que nosotros como jóvenes estudiantes, sobre todo también universidades que son el centro para la creación del pensamiento crítico, pues nos vinculemos más allá de organizaciones civiles, también con el ámbito político, con el ámbito público, de tal forma que podamos impulsar en conjunto diferentes iniciativas de ley para que nuestros derechos sean respetados y sobre todo reconocidos. Un ejemplo de ello es el caso del activista Edurne Ochoa, quien en Puebla, junto con diferentes diputadas, como Nora Escamilla, impulsan un paquete de iniciativas para que los ciberdelitos sean mayormente castigados. La ley Olimpia, si bien considera la violencia sexual y todo un sistema de normatividad para que se sancionen estos agresores digitales, en ocasiones se queda corta al ver casos de hackeo de dispositivos, filtración de información personal, suplantación de identidad y todas estas cuestiones que lamentablemente las mujeres que estamos en el ámbito político, tarde o temprano, padecemos. Entonces,
Yo creo que estos foros, justamente más allá de juntar a brillantes personalidades, nos ayudan a generar nuevas ideas y que justamente no se queden en el discurso, que pasen a la acción. Ojalá todas estas iniciativas que nuestros compañeros representantes de diferentes universidades nos comparten se queden en un documento, en una especie de pliego petitorio para que ya trasciendan. Muchas gracias. Digo, un muy buen y gran paso es precisamente hacer este tipo de eventos, o sea, workshops, hackatones, conferencias, paneles, etcétera, ¿no? De comunicación y quizá algo más informal. Yo lo que he visto en mi experiencia es que una licenciatura, por ejemplo, tarda más tiempo y años en incorporar una materia de esto, y donde lo he visto que ha sido más rápido, por ejemplo, en cursos o diplomados. O sea, ahí sí he visto que en México diferentes universidades sí lo han integrado, incluso hacer especializaciones de blockchain y fintech en estos últimos años, y en la parte de maestría. Y posteriormente, pues sí, en la parte de licenciatura, donde pues igual, o sea, no va a ser una carrera basada en esto, pero pues sí es algo que debes de aprender, sobre todo en ciertas carreras y donde vas a interactuar con esto. Y del otro lado, pues sí es la vinculación, ¿no? Que no solo un grupo de estudiantes traigan estos eventos y se vinculen, y las asociaciones, todos, sino también pues, los profesores, los docentes, todos los que asesoran dentro de esto, pues bueno, que sí hay alguna información y algún acercamiento y vinculación, que es por ejemplo eso lo que hacemos en Talentland. Ahí están diferentes universidades y pues tienen objetivos, ¿no? Uno de ellos sí, claro, es vincularse con empresas donde posteriormente van a colocar para un empleo a alguno de sus estudiantes, pero también vincularse con especialistas y también con estas mismas personas donde potencialmente ellos puedan generar esta información y pues estas diferentes materias. Y por último, de las iniciativas de ley que se metieron el año pasado, o sea, la que espero que pase y la que creo que tiene mayor probabilidades de pasar es precisamente una donde se hace una reforma de ley para que la educación financiera y blockchain sean un derecho humano en México. ¿Y que involucra esto? Que una vez que esto sea reconocido, si es que pasa esta reforma de ley, está obligado la Secretaría de Educación Pública a incluirlo en todos los programas, tanto de escuelas públicas como privadas. Entonces, digo, para mí no hay una razón para cual estar en contra de que se empiece a dar, por ejemplo, educación financiera desde primaria, secundaria, preparatoria, en todas las universidades a sus diferentes niveles, y que sí, un grupo de personas y expertos, etcétera, determinen cuáles son de lo que me dicen es, una vez que si se pasara, determinen cuáles son los mejores grados y la manera de darlo y el tipo de información. Pero pues yo es de las que espero que pasen, y pues bueno, no solo aquí en México, sino en Latinoamérica, ¿no? Que realmente sepas, sí, un poco de lo que hay en blockchain y etcétera, pero pues simplemente cosas muy básicas que quizá muchos de nosotros hemos convivido, pero la mayoría nunca lo hace. O sea, México, como la mayoría de Latinoamérica, tiene la mayoría de su población excluida de servicios financieros durante toda su vida. Entonces, teniendo eso, pues tú le das otro tipo de oportunidades a la gente, algo así como lo que se están viendo en otros países donde se está haciendo mayor desarrollo económico y aceptación de todas estas tecnologías. Creo que todavía falta encontrar cómo resolver ese rompecabezas de cómo mejorar el acceso a la educación, no precisamente a la información, porque digo, tenemos esta innovación que yo diría es como la innovación del siglo, el invento de Wikipedia, es el momento en el que le permites a cualquier persona encontrar un artículo de cualquier cosa y lograr que literalmente todo el mundo contribuya a darle información y que con eso pueda resolver su duda, su curiosidad o incluso hasta acá más mundano hacer la tarea, es una cuestión mágica para mí, ¿no? Creo que algo tan accesible tiene que pasar con la educación, y creo que hasta antes de la invención, o no la invención, sino más bien del desarrollo del modelo con el que funciona ChatGPT, estábamos muy lejos de ello. Hace poquito leí de la propuesta de que por qué no utilizar ChatGPT para que tú mismo vayas desarrollando tu currícula, tú mismo vayas entendiendo cómo funcionan las cosas y lo preguntas a tu ritmo. Escuchaba por ahí en un podcast un man que decía que
pues por su trabajo y por su vida diaria, pues no tenía mucho tiempo para dedicarle a su hija, ¿no? Y que por el contrario, porque ya está ChatGPT ahí, puede pues decirle, pues si quieres, o sea, yo te puedo ayudar cuando regrese a la casa, pero pregúntale a ChatGPT lo que quieras y te va a hacer lo mejor que entre sus posibilidades te va a responder de la mejor manera, ¿no? Y casi siempre lo va a hacer bien, casi siempre, eso es una palabra muy importante. Y lo interesante de esta propuesta de utilizar tecnología como un modelo de lenguaje como lo puede ser ChatGPT es que tiene mucho más paciencia que cualquier persona en el mundo mundial. O sea, puedes justo venir a lo que decían, de que tal vez es medio complicado adaptar la educación a diferentes modos de estudio, ya sea por un problema genético o por un problema de cuestión de clase social o simplemente porque no es el método con el que mejor puede aprender el individuo. Con una herramienta tan flexible como una inteligencia artificial se puede lograr. Y creo que estamos muy cerca de que eso sea posible de una forma confiable, porque digo, sabemos y se sabe ahorita que le preguntas a ChatGPT cosas y te contesta con mucha autoridad y a veces tiene razón, a veces no, tienes que curar todavía esa información, pero creo que vamos a llegar a un punto en el que va a ser muy fácil confiar con mayor certeza en la información que te da ChatGPT o modelos similares, porque o sea, ahorita es de lo que todos hemos escuchado, pero hay varios otros en desarrollo que podrían resolver ese problema. Entonces, imagínate que a cada persona le das acceso a un modelo de este estilo y que aprendan a su ritmo con lo que ellos consideran oportuno y hasta el punto en el que a ellos les va curiosidad. Un mundo en el que cualquiera puede aprender lo que quiere aprender, cómo quiere aprender y hasta dónde quiere aprender, ¿no? Creo que es un poquito utópico, pero antes parecía imposible y ahorita está mucho más cerca de ser real, ¿no? Creo que para mí esa es la manera en la que tendríamos que evolucionar a las universidades, que ahora en lugar de que sea un centro en donde vas a tratar de adquirir conocimiento, sea única y exclusivamente su propósito el desarrollo del pensamiento crítico para que tú ocupes una herramienta como estos modelos del lenguaje para aprender de lo que tiene que ser tu carrera, ¿no? Y para mí lo que lo hace todavía mucho más tangible es que no tienes por qué depender de una conexión a internet. Estamos en un punto en el que puedes correr un modelo de lenguaje de una calidad todavía no tan grande como GPT-4, pero algo así como GPT 3.5 o incluso lo que fue GPT-3, se puede en un celular ahorita. Y el desarrollo y la investigación al respecto continúa y creo que es mi esperanza que una vez que logremos tener un GPT-4 en el celular, va a ser súper sencillo implementar ese tipo de maneras de enseñanza, porque tan solo en México hay creo que más celulares que personas, entonces sería difícil lograr que todo el mundo tenga acceso a una educación de calidad. Sí, bueno, yo coincido totalmente con lo dicho por mis compañeros. Primero que nada, recordar que la universidad, nuestra obligación, los maestros, nuestra obligación es enseñarlos a ustedes a adaptarse a lo que requieren las empresas, entrenarlos a dar resultados en el mundo actual. Y si el mundo actual tiene estas tecnologías, tenemos que manejarlas. Y esto no es nuevo. Si les platico, cuando yo llevé la primera ocasión, lo llevé después en maestría, también investigación de operaciones, pues mis soluciones en investigación de operaciones eran a mano, matrices tal cual. Cuando ya lo vi en maestría, ya existía un programa que se llama Lindo, porque así es, Lindo. Uno solo le carga la función objetivo y las restricciones y el resultado está en 2 segundos. Entonces, tenemos que los maestros enseñar estas tecnologías, claro, y esto no quita trabajo, al contrario, transforma lo que debemos de hacer los humanos. Microsoft, me encanta también la robótica, doy clases de robótica. Microsoft en su site ahí menciona, para que el humano se dedique a hacer lo importante, el resto lo hacen los robots. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer los maestros, es decir, impulsar el uso de la tecnología desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de justicia y sobre todo la universidad nos permite a nosotros generar esa preparación en ustedes para que cuando estén trabajando estén no solo listos para dar resultados, sino sean líderes en esa transformación que se requiere. Eficiencia, calidad, rentabilidad, son conceptos que ninguna empresa les sobran.
Al contrario, demandan líderes y ustedes van a llegar, si los preparamos nosotros los maestros adecuadamente, a ser esos líderes transformadores, disruptivos. ¿Por qué? Porque esto nos exige la universidad, esto es nuestra responsabilidad profesional a nosotros como maestros, esto nos demanda el país y, ¿por qué no decirlo? Nos lo exige Dios. Muchas gracias. Intentaré ser breve nuevamente para no construir sobre los nuevos argumentos. A ver. Es difícil salir de la zona de confort. Dicen que el ser humano le teme a lo desconocido. Y es por eso, si a ustedes les ha pasado que quieren ir al gimnasio un día y les cuesta trabajo, pero porque no tienen esa rutina, un hábito se crea después de 21 días. Y ustedes logran hacerlo esos 21 días, su cerebro ya sabe qué es lo que va a pasar y está más dispuesto a tomar la iniciativa de ir al gimnasio. Cuando su cerebro no está preparado para saber qué es lo que va a pasar, es cuando cuesta trabajo porque no le gusta salirse de su zona de confort. Es un poco así como yo lo veo con las universidades. Es algo hasta cierto punto desconocido y que por esa misma razón aún no se atreven a explorar. Simplemente en Estados Unidos, si le preguntas a cualquier ciudadano, más del 50% dice que la inteligencia artificial es mala. Y creo que es momento de que todos, tanto nosotros como universidades e instituciones, nos hagamos responsables de lo que podamos hacer con ella, más allá de culparla y lavarnos las manos de por qué es mala, ¿no? Entonces, un poco para ir respondiendo a la pregunta, primer punto clave, invitar a las universidades que salgan de su zona de confort. Yo me he topado con muchos grupos de alumnos que tienen muchas iniciativas justo como esta y el día de hoy es posible llevar a cabo estos workshops porque tuvimos el apoyo de la institución. Entonces, no solo es dar la información, sino también fomentarla, ¿no? Entonces, segundo punto clave es fomentar el pensamiento crítico más allá de solamente enseñarlo, dar las herramientas para que las utilicen adecuadamente. Y al final vamos a tener profesionistas, que les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Más tangible y práctico para el día de hoy. Simplemente en la distribución de la electricidad, para zonas más alejadas, rurales, hay muchos problemas, sobre todo en cuestión de transparencia, ¿no? Electricidad, en datos, como ya lo mencionaba también, Esperanza, y muchas otras cosas, acceso a simplemente poder tener una banca digital, ¿no? En México ni siquiera el 50% de la población está bancarizada. Entonces, cuando lleguen esos proyectos y llegue el egresado que sabe lo que es blockchain y cómo funciona, versus el egresado que sabe cómo aplicar sus conocimientos, se va a notar la diferencia. Entonces, invitar a que hagan más eficientes sus proyectos, por ejemplo, los maestros, en cuestión de dejar tareas. Por un lado están los que no usan ChatGPT, pero voy a hacer copy-paste de otro lugar, versus los que usan ChatGPT, pero no quiero que me des esa información, quiero que me la analices y veas cómo trabajas con ello. Ahí se va a notar la diferencia y serían los 3 puntos clave que creo que tendremos que atacar desde la educación para de esa manera seguir fomentando este avance tecnológico que pues ya nos está alcanzando, ¿no? Y es el presente. A ver, definitivamente, Lorena, planteaste en la pregunta un punto muy específico, que es cómo lograr solventar la distracción en los alumnos, que no llevan 15, 20 minutos en una clase y cómo solventar eso. Yo creo que definitivamente el problema en la educación va más allá de decir hay que mejorar la educación. La educación es un problema que tiene muchas aristas. No hacemos nada mejorando o teniendo los mejores educadores en una escuela cuando un niño o un joven va a una casa donde no tiene la posibilidad de estudiar o de tener comodidades o de tener internet en su casa o una computadora adecuada. Tenemos que entender que hay problemas que van más allá del campus universitario. La sociedad tiene muchos problemas que hay que resolver primero. Pero creo que eso tampoco nos debe incentivar a trabajar y a seguir construyendo desde las universidades, pero también viéndolos como actores sociales. La universidad no se debe quedar nada más en 4 paredes y un libro. La universidad debe vivir en la sociedad. La universidad debe ser un actor social importante que proponga, que actúe, que también entienda la realidad del país, que no sea una burbuja donde nada más los estudiantes salen de allí y no conocen lo que pasa más allá de su estrato o más allá de su estado. Creo que la universidad debe, volviendo al punto original que dije, volver a la raíz de ser una universalidad de pensamientos, una universalidad de personas y también, por supuesto,
permitir que se puedan crear estudiantes o personas integrales. Porque también junto al pensamiento crítico, y con este día creo que cierro, la universidad debe también desarrollar personas integrales. Ya no podemos tener un abogado que nada más sepa de derecho, no podemos tener contadores que nada más sepan de contaduría, o ingenieros que nada más sepan de cómo hacer un código. Ya vemos que la sociedad hoy nos exige abogados que entiendan cómo funciona ChatGPT, ingenieros que entiendan cómo funciona la teoría de juegos para poder funcionar dentro de la Web3. Y esto justamente son profesionales integrales. La universidad debe ir a la integralidad del pensamiento y eso solamente lo puede lograr si entiende la universalidad que hay a su alrededor, la acepta y la integra dentro de sus campos. Solamente así, con unas universidades abiertas, es que vamos a lograr sociedades integrales, universales y, por supuesto, mejores. Excelente panel. Lástima que estamos muy cortos de tiempo, así que le vamos a tener que dar un cierre. Muchísimas gracias a todos por compartir su pensamiento y buscar nuevas opciones como para darle una nueva vuelta de tuerca al rol de las universidades en esta era y en todo lo que nos viene, lo que nos está sucediendo y lo que está por venir. Así que muchísimas gracias.